Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos en esta mañana agradable a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. También en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173 y Mundo 522. Y bueno, por cierto, todas las redes sociales. Somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla. ¿Cómo amaneció? ¿Le gustó el cambio de gabinete? ¿Se sintió interpretada? La verdad es que no, para nada. Estuvo interesante. Lo vamos a analizar hoy día, por supuesto, con nuestros entrevistados. Me dice que no, después me dice que sí, que estuvo interesante. ¿Cómo es la cosa? O sea, no es que me gustara, pero digamos que estuvo interesante para analizar y para ver en realidad cómo funciona. Llamó la atención algunas cosas. Yo vine de amarillo hoy día por si acá. Por si acá, ¿no? Oiga, vamos con el tiempo, a propósito. Como radical, ya, nada que decir. Miércoles, ya 21 de enero, el tiempo está bastante agradable. La temperatura actual es de casi 15 grados y lo mejor es la máxima prevista para esta jornada en la capital, Ale, porque vamos a llegar a los 29 grados. Y me extiendo antes de revisar el sur, que mañana jueves 22 sube, eso sí, a los 30, y el viernes, terminando esta semana, y para nosotros también el inicio más bien del receso, 32 grados el día viernes. Y el fin de semana, 30, 29 para sábado y domingo respectivamente. Y si vemos la zona sur, acá meteochile.gov.cl, por ejemplo, para Concepción, señala que van a tener, dijo la mosca, van a tener una temperatura propicia también para el combate del fuego en esa región. Y las cercanías, por supuesto, en Ñuble y Biobío. En Concepción, que es lo que se indica acá como ciudad importante, 19 grados la máxima para esta jornada, con cierta nubosidad parcial en la mañana. Y mañana jueves 20, el viernes 21, así que se mantiene, lo que sí va a haber viento, sobre todo el día de mañana. Así que ojalá que hoy también puedan apagarse algunos focos incendiarios en esa zona. Y brevemente, veamos cómo está el metro, partamos con el metro. Toda la hora punta, toda la red disponible, está todo bien. Y las callecitas de Santiago dicen que a la hora, Aeropuerto de Santiago se encuentra totalmente operativo. Salen ahí algunas fechas, más que fechas, horarios de salida de viajes internos, y comunican que la ruta 5 al norte, en el kilómetro 8, sector Pasarela del Trabajo, así se llama la pasarela, está ocupando la pista izquierda, así que conducir con precaución. Y semáforos apagados, con esto termino. En Independencia con... ¿Es José Manuel Caro? José María. María, eso, José María. El cardenal, el primer cardenal de la historia de Chile, designado para el mismo No pasé Papa. en la prueba de cultura hoy día, ya que Llegó estoy con un Papa. sueño. José María Caro, en Conchalí con Independencia, no hay semáforo funcionando. Lo mismo que en Avenida 5 de Abril con Las Rejas, acá en Estación Central, tampoco funciona. Y en Las Flores con Carlos Valdovinos en San Joaquín, también está el semáforo apagado para que puedan conducir siempre a la defensiva y, por supuesto, con precaución. De cajón, Ale, la pregunta del día. Claro, el presidente José Antonio Kast, presidente electo, presentó ya su gabinete. ¿Qué es lo más significativo? No es que le guste más, le guste menos, sino lo que es más llamativo, más distintivo, más particular. Eso. Y ahí hay tres opciones. 1. Poca presencia de partidos. 2. Perfil empresarial. 3. La transversalidad. Digamos que desde el Partido Radical o Demócrata, no sé si lo podemos poner en la misma línea, y hasta el Partido Social Cristiano, porque Libertario no está. Así de amplio. Miraron de la galería. No se vio a Kaiser. No, pues para nada. No. Bueno, vamos con titulares porque tenemos una interesantísima jornada noticiosa hoy, nacional e internacional. 7:34. Titulares en Línea 1. Finalmente fueron 24 y no 25 los ministros presentados por el presidente electo José Antonio Kast, siendo la principal sorpresa la designación de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería, pese a que para esta última cartera se esperaba otro nombre, pero metida de patita de por medio, y hay una pequeña historia que le contaremos. En cuanto a la composición del gabinete, el 62% de los ministros son independientes, pero no neutrales. Conservadorazo los hombres y las mujeres también, lo que equivale a casi 2/3 del total. Además, el equipo presenta una mayoría de hombres. ¿Dónde está la paridad?
y cerca de 2/3 de sus integrantes debutan en cargos políticos, marcando un sello de renovación en el nuevo gobierno. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, entregó un nuevo balance en la emergencia de incendios forestales, informando que actualmente se mantienen en combate activo 30 incendios a lo largo del país. Este reporte se enmarca en la crítica situación que afecta a la zona centro-sur, donde la catástrofe ha cobrado la vida de 20 personas y provocado la destrucción de 536 viviendas. Y en este contexto, CONAF confirmó que se mantiene la alerta roja regional para Ñuble, Biobío y la Araucanía. El gobierno aseguró que todos los recursos van a estar disponibles para la reconstrucción de las regiones de Ñuble y Biobío, zonas que han sido duramente golpeadas por los incendios forestales. Las declaraciones del Ejecutivo se producen en medio de la preocupación política por la suficiencia o insuficiencia de los fondos disponibles, considerando que el proyecto de reajuste del sector público contempla financiarse mediante reasignaciones del presupuesto, un ítem que tradicionalmente se utiliza para procesos de reconstrucción luego de nuestras habituales y cíclicas catástrofes nacionales. El Senado aprobó el proyecto de reajuste al sector público, pero eliminó la norma de amarre, vinculada a la confianza legítima, descartando además derechos de reclamación ante la Contraloría y mayores exigencias para fundamentar despidos. No obstante, la Cámara Alta sí repuso el bono de término de negociación, una de las principales demandas del Ejecutivo. El séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve para reabrir la investigación por los presuntos delitos sexuales que habría cometido contra su ex asesora en septiembre del año 2024. La defensa del ex funcionario solicitó la realización de 8 nuevas diligencias que no fueron efectuadas por el Ministerio Público, pese a que la investigación había sido cerrada el 11 de diciembre del 2025. Y en el ámbito internacional, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acaparó todas las miradas con su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, donde declaró que el orden global basado en normas, liderado por Estados Unidos, está prácticamente muerto. En esa línea, también afirmó que las potencias medias deben actuar juntas, porque si no, estás en la mesa, estás en el menú. 7:37. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, Davos es una ciudad suiza donde se realiza el debate de las grandes potencias, debate global con inicio de la reunión anual del Foro Económico Mundial y que congrega a los principales líderes políticos, económicos, incluso culturales de todo el mundo, y se han dicho unas cosas que nunca antes habían escuchado, como decir que el viejo orden, el mundo basado en reglas y bajo la hegemonía norteamericana, está prácticamente terminado. Lo dijo el canadiense, que también como país están sufriendo, están llamando a organizar una eventual defensa por un posible intento de invasión de Estados Unidos, para que vean cómo Donald tiene al mundo en un pie. Vamos a conversar con Claudio Coloma, especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, doctor en Ideología y Análisis del Discurso de la Universidad of Essex, Reino Unido, además de magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile, periodista y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí. Eres parte de Línea 1. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Bien. Estamos estupendo. Yo, a esta altura de la vida, todo me cae bien. Y esperando a que hoy, miércoles, a las 2:30 locales, ahí en Suiza, Davos, hable Suiza. justamente, exacto, Donald Trump, pero con estos discursos, ya no solo, como decía Alejandro Guillé, en torno a Canadá, o la voz de Carney, sino también la de Macron, que hay que aclarar que los anteojos de sol que estaba usando era porque tenía un derrame ocular, no por otra señal, porque dio muchas interpretaciones. Y en este contexto, antes de que hable Trump, ya hay algunos discursos que ponen un límite de alguna manera o que preparan lo que podría ser el discurso seguramente altisonante de Trump. ¿Cómo lo ves? Pobrecitos europeos. Bien, todavía tiene la ilusión Esa es que la son cuña. potencia. Pues no sé si te has fijado. Pobrecitos europeos. Hay un poder extrarregional que ambiciona colonizar una tierra de ellos, ¿no? Pobrecitos europeos. Me gusta Como es tu ironía. la paradoja de la Está bien, historia. exacto. Ahora, poniendo eso en contexto, yo creo que efectivamente con Trump estamos viviendo un cambio de época en cómo entendemos la política internacional. Eso está completamente confirmado.
Hay una línea muy clara en ese respecto sobre su forma de ejecutar la política exterior, sin estar libre de contradicciones. Bien, hemos hablado varias veces que se caracteriza por pragmatismo. Ahora, en términos de contradicciones o cosas insustanciales, digamos, en aras de sostener su política, está Groenlandia. ¿Por qué? Porque paradójicamente nos dice, necesitamos Groenlandia por seguridad nacional, por seguridad mundial, porque no queremos que Rusia o China se apoderen de la isla. Bueno, nada más retorcido, ¿no? Ahora, no me extrañaría que en el futuro, si es que esto se resuelve de manera más o menos negociada, tropas europeas o de la OTAN, incluyendo los franceses, incluyendo los daneses, etcétera, terminen ocupando la isla, reforzándola militarmente, no por la amenaza estadounidense, sino por la amenaza china. Eso ya sería el corolario del sinsentido, pero que finalmente siempre termina satisfaciendo los intereses de la administración Trump. Los discursos que hemos escuchado hasta ahora son impresionantes. Por ejemplo, el primer ministro de Canadá dice que el mundo basado en reglas y hegemonizado por Estados Unidos prácticamente está terminando. Y por otro lado, Macron, que intenta, siguiendo esa vieja tradición de Charles de Gaulle, que era muy antiamericano, muy anti-norteamericano, no lo podía ver, ellos tampoco a él, pero que siempre marcó una cierta tendencia de los franceses de ponerle cortapizza a los americanos. Pero ¿son disparos al aire o de verdad Europa unida con una decisión de actuar? Lo mismo Canadá, que empiezan a decidirse y a unirse, ¿pueden hacer algún eventual contrapeso? A mí me parece que el discurso de Carney es más directo, honesto y transgresor que el de Macron. Macron todavía lo veo en su discurso abogando por los grandes principios universales, por el respeto a la ley internacional, al derecho internacional, sobreponemos la ciencia ante cualquier otro tipo de elementos, etcétera. Estado de Derecho, frente a la brutalidad. Así es. Lo veo todavía a Macron, independientemente de que él está leyendo la situación, no tengo duda, pero lo menos en la performance lo veo todavía muy idealista. Carney ayer fue crudo, honesto y profundamente realista. Y ya lo había dicho en su viaje a China recientemente. Él viene de China. Bien. Y en ambas instancias nos señaló que, uno, el orden está cambiando, hay un nuevo orden mundial. En ese nuevo espacio, Canadá tiene toda la muñeca para ir donde los chinos, meterse en el bolsillo toda su retórica anterior, bien, que era anti-China, pro-liberal, pro-universalista, etcétera, y empezar a entender que la política se basa en los propios intereses. Aquí lo que Carney nos está diciendo, en otras palabras, si lo sumamos, por ejemplo, a las palabras del ministro de Economía estadounidense, el secretario de Economía ayer, que también fue brutalmente honesto, creer en el principio del libre comercio, así como así, es de tontos. Firmar tratados de libre comercio, así como así, es de tonto. Lo que funciona en términos de abrazar el libre comercio es si es que obedece a tus intereses de Estado y a tu geopolítica. Es decir, el libre comercio como tal se establece en el sistema internacional por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, no en aras de abrazar un principio universal. Lo hace porque es la manera de relacionarse con Europa principalmente, en aras de contener económicamente a la Unión Soviética. De ahí suma y sigue. Ahora, ese viejo orden es el que está muriendo. Estados Unidos dice mucho, en realidad está a la defensiva y está más bien defendiéndose porque va perdiendo poder relativo, va a seguir siendo potencia, pero ya no la única. En este escenario, el hecho que Canadá, que es el vecino principal, que ya aparece en los mapas de estado de que elabora Trump, donde ya el Golfo de, ahora ya no es Golfo de México, es Golfo de Trump, donde Estados Unidos, Groenlandia, Canadá son parte del territorio estadounidense, habla de un cierto delirio a esta altura, pero obligó a Canadá a moverse y Canadá lo que hace es ir a China. Eso va reforzando el liderazgo de China en medio de esta decadente expresión de poder de Estados Unidos, más vociferante de pronto que real, sostenible. No creo que vaya reforzando un liderazgo de China, porque no veo a China buscando un liderazgo. O sea, hay aquí algo súper interesante, y es que solemos asumir, debido a toda esta narrativa e influencia que tenemos de Occidente, solemos asumir que como las potencias occidentales europeas
han siempre intentado universalizar el mundo y conquistarlo y dominarlo, asumimos por defecto que el resto de potencias ascendentes no occidentales europeas piensan y actúan igual. Bien, en eso radica hoy día el gran debate teórico en las relaciones internacionales, de hecho. Bien, entonces está por verse si los chinos, Xi Jinping, quiere actuar igual que Estados Unidos históricamente lo ha hecho o Reino Unido. Bien, ahora, yo no veo hasta acá a China intentando reafirmar un liderazgo. Lo que veo más bien es, en señales como la que da Carney, es que por parte de algunos líderes occidentales hay un reconocimiento a la pluralidad de regímenes políticos e intereses que existen en el mundo. Y eso queda reafirmado, por ejemplo, con lo que está haciendo la Unión Europea incluso hoy día. Ursula von der Leyen ayer también acaba de anunciar que van a iniciar conversaciones con India para ver si logran llegar a un acuerdo de libre comercio. No porque el libre comercio sea bueno para el mundo, sino porque las condiciones políticas cambiaron. Sumemos a ello lo que acaban de concretar con el Mercosur en la Unión Europea, que de nuevo, después de 20 años de negociación, que se firma hoy día no es por abrazar un principio, sino que por intereses. Claudio, tú a propósito de China, decías que a lo mejor no va a meter mucho la cuchara, pero de alguna manera el viceprimer ministro de ese país, el gigante asiático, ya se manifestó en el contexto, ¿no?, de que en Davos las guerras arancelarias, dicen, no tienen ganadores. Y marcó ahí un punto, porque dijo que justamente estas guerras comerciales han infligido graves perturbaciones a la economía mundial, y lo dijo el día de ayer en este Foro Económico Mundial, donde además hay que señalar, ¿no?, 3.000 personas participando, 160 países, y yo me pregunto después por Chile, ya te voy a preguntar, y 66 jefes de Estado. Y China ya marcó también un punto. Davos es como el ICARE europeo. Es una organización eminentemente privada, organizada por y para empresarios, y ahí se va engranando el mundo político en esta relación un poco incestuosa, ¿no? Pero eso es Davos a nivel mundial, y a veces lo solemos olvidar. China participa acá, naturalmente. Me encantaría ver una participación chilena en algún momento, activa, digamos. Claro. Y sí, las tarifas, tal como las ha manejado China, naturalmente que no convienen a nadie, bueno, en términos generales. A nadie conviene que Trump venga y establezca 10%, 15%, 200% de tarifa. El problema de China fue la forma de reaccionar a las primeras tarifas que impuso Trump. Ahí hay algo que hay que rescatar, por ejemplo, de la diplomacia chilena, que me parece mantiene una musculatura que, aun cuando esté sin ejercitarse en el último gobierno, hay una memoria muscular que le permite reaccionar rápidamente. Y es que cuando Estados Unidos impone tarifas a Chile, a pesar del Tratado de Libre Comercio, porque está violando un acuerdo, bien, Chile no reacciona y se somete al nuevo régimen porque sabe que si protesta, la situación puede empeorarse. Bueno, China no aprendió eso, o lo aprendió muy tarde, porque las tarifas se inician con Trump 1 en contra de China. Y comienza este tit for tat, esta escalada, bien, de tarifas y contratarifas. Naturalmente que se llegó a excesos ya absurdos, con tarifas sobre el 200%, sí. Y efectivamente, que China diga eso, tiene toda la razón. Pero me parece que a estas alturas ellos ya también entienden el juego, y por eso también las relaciones han estado tan calmadas, digamos. Los chinos están hablando en realidad poco para la magnitud de los conflictos que se han desatado en esta competencia, más cauteloso que efectivamente al comienzo. Ahora, lo que dice el presidente o el primer ministro canadiense de que los países intermedios están en una situación compleja, él se califica de país intermedio, y por lo tanto que hay que actuar, que hay que unirse. Y Macron golpea mucho la mesa con el famoso bazooka, no sé qué cosa, que son medidas que se adoptaron hace no más de 3, 4 años atrás para defenderse ante eventuales escenarios de este tipo, que usarlo con todo. ¿Hay un envalentonamiento verbal o de verdad se están creando las condiciones para que surjan una fragmentación donde los países intermedios puedan articular algún tipo de resistencia? Se están creando las condiciones, pero la línea roja la veo todavía lejana para llevar a cabo algo de esa naturaleza. Claro, la línea roja es
apoderarse de Groenlandia. Pobrecito europeo que les quieren quitar un trozo de soberanía. ¿Sí? Yo creo que esa es la línea roja, porque ese acto, naturalmente, que pone en riesgo no solamente la Alianza Atlántica militar, la destroza, pone fin a 80 años de historia mundial militar, digamos, y en segundo lugar, implica que Europa imponga estas tarifas. Lo que yo veo en términos de ciclo en política mundial es que de llegar a concretarse ese escenario, se están dando las condiciones, como tú dices, Alejandro, lo que se está evidenciando es que más allá de estos 500 años de predominio europeo, lo que estamos volviendo a ver, por lo visto, es que esta pequeña península del continente euroasiático es el jamón del sándwich. Sí. No es más que eso, y que estos 500 años fue solamente un paréntesis en una historia de la humanidad mucho más grande. Imperios milenarios. Vamos que tuvieron ahora la hegemonía. al Sí. escenario nacional por el tiempo que nos queda, porque también preocupa cómo vamos a enfrentar este escenario donde, muy bien señalaban, Carney marca este punto de inflexión del término de este orden mundial. Ya no solo una transición, como también se había dicho en el interregno, ¿no? Pero claro, de alguna manera lo está acelerando bruscamente, vertiginosamente Donald Trump. Y conocido ayer el gabinete del futuro gobierno a partir del 11 de marzo, José Antonio Kast, hay dos figuras que aquí llaman la atención y te quiero preguntar a ti cuál es tu análisis. Por un lado, la elección del canciller o en el Ministerio de Relaciones Exteriores a Francisco Pérez Maquena y en defensa al abogado Fernando Barros, más allá de las consideraciones en este último caso vinculado con la figura de Pinochet, ya que fue abogado de él. Pero vamos con su perfil, digamos, técnico, empresarial en el otro caso, y cómo podrían afrontar a propósito de la guerra arancelaria. Entendiendo que la política exterior tiene dos brazos, que es la diplomacia y la defensa. Lo que no quiere implicar que siempre vamos a ir a la guerra, sino que son dos herramientas que tenemos a disposición para hacer política. No solamente el derecho internacional, digamos, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados en la última década y media. En ese contexto, lo que estoy viendo con este gabinete en política exterior y en defensa es la constatación respecto a que estructuralmente el país no se ha preocupado de tener establecimientos educacionales e investigativos abocados al desarrollo de las relaciones internacionales. Eso es un vacío estructural que lleva a que, independientemente del color del gobierno, se terminen estableciendo, nombrando personas con cero conocimiento o con muy poco conocimiento en materia de política mundial. Por tanto, este nombramiento de Pérez Maquena y Barros se parece mucho a el de Moreno, se parece mucho al de Fernando Rejola, es decir, personas muy bien intencionadas, muy duchas en sus propios ámbitos profesionales. Comercio principalmente. Pero al momento, negocio. o en derechos humanos como Fernando Rejola, ¿bien? Pero al momento de asumir la conducción de la representación del Estado ante el mundo, naturalmente que no es suficiente. Y como les digo, yo creo que eso es algo estructural. En Chile no hay todavía ninguna escuela, ninguna universidad que tenga la formación en relaciones internacionales. Hay estudios internacionales, la USACH la tiene, Sí. pero relaciones internacionales no. Y de ahí seguir con sus posgrados, etcétera. Que venga gente de afuera a estudiar acá porque somos un centro, etcétera. Y eso se ve reflejado. Es decir, el señor Pérez Maquena, un empresario, bien, me parece que hoy Grupo día... Luxich. Me parece De que hoy día 500. el momento estaba para una persona con experiencia en política, bien, un Van Claveren de la derecha, bien, hacía falta un Heraldo Muñoz de la derecha, a mi juicio hacía falta, más que un hombre del empresariado. Ahora, estoy hablando desde las apariencias, digamos. Me puedo equivocar y el señor Pérez Maquena puede ser un señor con un instinto político y una muñeca. Que sea un animal político. Hábil y no sorprenda y sepa que hay que llevarse estratégicamente bien con los argentinos, hay que desconfiar de los peruanos, hay que tener tacto con los estadounidenses y no hay que entregarse así como así a Europa. Siempre hay que ser desconfiado. ¿Y qué sabemos de Fernando Barros? Un abogado con una trayectoria muy larga
y sin ningún tipo de acercamiento significativo con la defensa y desde la defensa con las Fuerzas Armadas. Me parece que ahí es el punto, de hecho, más frágil y que me llama la atención porque uno suele pensar que un gobierno de Kast, con su vinculación en el mundo militar, tiene más recursos humanos de dónde apelar para meter a un ex general, a una persona que haya sido director de alguna agencia de inteligencia. No está eso, no se concreta esa aspiración, esa expectativa, y está por verse. Ahora, que no nos sorprenda, la ministra del Piano, más allá de su gran experiencia en el Estado, porque lleva desde que soy niño que la veo en las noticias, nunca la había visto envuelta en defensa. Entonces, tampoco mucho conocimiento tenía de las materias. Y tampoco se marcó por ningún elemento. Y para ir cerrando, el tema de la defensa y las relaciones internacionales son parte de lo mismo, ¿no? Hay que hacer comercio y hay que tener políticas militares que marquen tu presencia y defensa de tus intereses, o por lo menos marcar alianzas con aquellos que tienen intereses comunes, más que ideológico. Acá todavía se define por ideología, por simpatía, y uno andaba visitando a Zelensky, qué sé yo, y el otro va a ir a visitar a Bukele, como si eso marcara el futuro del país y los grandes dilemas, para hablar en claro. Pero por otro lado, ¿cómo se han cerrado esos espacios? La NEPE, por ejemplo, que en los años 90 hizo los libros blancos, el 2000, de repente se fue silenciando como espacio de encuentro entre el mundo político, el mundo militar, que era una manera de conversar, ¿no? Los intelectuales, los profesionales, los investigadores. Dejó de ser un epicentro elaborador de análisis de contexto y de estrategia. O sea, estamos sin capacidad crítica en un mundo que está en cambio convulso e incierto. Ese es un punto de debilidad. No se ve por ahí que vaya a haber un cambio significativo de esta situación, ¿no? Hay un proceso, estamos llegando al fin de un proceso y está, yo creo, a mi juicio, develando su fragilidad y sus vacíos con respecto a la predominancia que tomó la diplomacia sobre la defensa. Es decir, en este aspecto que tiene dos brazos, la política exterior tiene dos brazos, la política exterior se quedó manca. Y qué mejor reflejo de ello que haber gastado una década y media en juicios que pudieron haber sido evitados si es que se hubiera llevado a cabo efectivamente la política en lugar de la jurisprudencia pura y innata, ¿no? Entonces, esta subordinación lleva a que el libro blanco la defensa, la política de defensa que estamos esperando que todavía se publique, ya debería estar lista, pasen a un segundo orden de importancia. ¿Por qué? Porque históricamente, desde el retorno a la democracia y con todo el prejuicio que había contra el mundo militar, a pesar de que la república se conforma a partir de la presencia militar, y eso es innegable, sí. No hay que ser ni de izquierda ni de derecha para reconocer que, para bien o para mal, esta república se fundó así. Todavía sigue que trasciende a 17 años, por muy desgraciados que hayan sido, y ese perjuicio, naturalmente, que todavía permea. Yo creo que el gobierno tiene acá la oportunidad de contribuir a sobrepasar esos surcos y retomar este balance entre defensa y política exterior con lo que dices tú, relanzamiento de ANEPE, Ministerio de Defensa, etcétera. Vamos a estar, y junto con agradecerte, Claudio Coloma, muy atentos a lo que diga, cómo nos va a sorprender en esta ocasión Donald Trump, y luego de las señales ya que dio con inteligencia artificial y en su cuenta de Truth Social, ¿no? Por un lado, este tema del mapa, con todos los líderes como ahí y él liderando, y con este mapa donde la bandera de Estados Unidos tiñe todo, en este caso también, por supuesto, Canadá, y además con esta bandera que él, así como un hombre en la luna, planta sobre tierra, digamos, de Groenlandia, ¿no? Una ridiculez, pero espantosa. Así que, ¿qué es lo que esperas? Muy breve. ¿Sobre qué en particular? Sobre Trump. ¿Hoy día? Sí. Que suba la apuesta. Vamos a ver. Va con mucha gente, nunca habían ido a Davos con tanta gente. Me imagino que pensando que se puedan retirar a la hora que él hable para llenar el salón con gente adicta y que lo aplauda. Ay, sí. También porque
hay harta oportunidad de hacer negocio. Sí, esto es un foro de empresarios y Estados Unidos hoy día Trump está desesperadamente buscando reactivar la economía porque todos estos visos de exposición internacional contrastan con una situación bastante delicada que tiene Trump en la materia doméstica, entre ellas la economía. Sí. Claudio. Gracias, profesor. Claudio. Hay que anunciar algo, muy bueno. Sí, el espacio de Claudio Coloma en la temporada que ya estamos en 2026, pero que comienza oficialmente en marzo, todos los lunes a las 7:30 horas, ¿sí o no? Buen café te vamos a tener. Buen café. Lo amarramos. Va a estar con nosotros Claudio Coloma, nuestro panelista fijo en temas internacionales, y queremos agradecerte públicamente por ese esfuerzo y por el compromiso que has tenido con nosotros, con Radio USACH, particularmente con Línea 1, Claudio. Encantado. Muchas gracias, Claudio. Muy bienvenido al equipo de Línea 1. Eso. Porque ahora ya es parte del equipo de Línea 1. Totalmente. Gracias, bueno, Claudio Coloma. Claudio, un abrazo, son las 8:01 y te esperamos el otro lunes. No, porque hay vacaciones, en marzo. En marzo. Que Nos te vaya vemos. muy bien. Chao. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 1 minuto. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo le recordamos que si es beneficiaria o beneficiario del subsidio de arriendo para personas mayores, puede informarse sobre cómo aplicarlo acercándose a su oficina Serviu más cercana o visitando el sitio web mimo.cl. En la sección Arriendo de una vivienda encontrará la guía de aplicación del subsidio de arriendo para personas mayores, que le explicará cómo activar este importante beneficio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, construyendo cambios. Porque ahora se supervisa judicialmente que mi expareja cumpla la orden de alejamiento. Se protege mi derecho a vivir un embarazo y parto sin violencia. Ahora es delito compartir mis fotos íntimas, aunque yo las haya enviado. La nueva ley integral no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Finalmente fueron 24 y no 25 las y los ministros presentados por el presidente electo José Antonio Kast, siendo la principal sorpresa la designación de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería, pese a que para esta última cartera se esperaba otro nombre. En cuanto a la composición del gabinete, el 62% de los ministros son independientes, es decir, 16 de los 24, lo que equivale a casi 2/3 del total. Además, el equipo presenta una mayoría de hombres y cerca de 2/3 también de sus integrantes debutan en cargos políticos, marcando un sello de renovación en el nuevo gobierno. La Corporación Nacional Forestal entregó un nuevo balance de la emergencia por los incendios forestales, informando que en estos momentos se mantienen en combate activo 30 incendios a lo largo del país. Este reporte se enmarca en la crítica situación que afecta a la zona centro-sur, donde la catástrofe ha cobrado la vida de al menos 20 personas y provocado la destrucción de 536 viviendas. En ese contexto, la CONAF confirmó que se mantiene la alerta roja regional para Ñuble, Biobío y la Araucanía. El Senado aprobó el proyecto de reajuste al sector público, pero eliminó la norma llamada de amarre, vinculada a la confianza legítima, descartando además derechos de reclamación ante la Contraloría y mayores exigencias para fundamentar despidos. No obstante, la Cámara Alta sí repuso el bono de término de negociación, una de las principales demandas del Ejecutivo.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para reabrir la investigación por los presuntos delitos sexuales que habría cometido contra su asesora en septiembre del año 2024. La defensa del exfuncionario público solicitó la realización de 8 nuevas diligencias que no fueron efectuadas por el Ministerio Público, pese a que la investigación había sido cerrada el 11 de diciembre del 2025. 8:05. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Una hora más tarde de lo previsto, en la denominada La Moneda Chica, en esta oficina de la comuna de Las Condes, José Antonio Kast presentó el esperado gabinete que lo va a acompañar en el inicio de su gobierno el próximo 11 de marzo. Y el anuncio se realizó en medio de una agenda marcada por la coordinación de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, y por eso ese tono sobrio o sencillo que marcó finalmente la actividad que comenzó a las 21:30. Y de este tema, y para ver en detalle también los perfiles de algunos de los 24 ministros y ministras, ¿con quién conversamos? Con el profesor e investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, Álvaro Vergara. Profesor Vergara, muy buenos días. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días, todo muy bien, un gusto volver, siempre es muy agradable la conversación acá. Mire, muchas gracias. Aquí siempre atendemos muy bien a los buenos amigos y estamos muy agradecidos de su generosidad, porque además somos especialistas en colaboraciones. Así, en todo, pedir colaboraciones. todo desde el corazón. Oiga, profe, bueno, hagamos un análisis primero en grueso del gabinete, los 2 o 3 rasgos más definitorios, lo que marca el probable futuro gobierno del presidente Kast. ¿Cómo lo abordamos? A ver. Sí, yo diría que, bueno, como bien decía Daniela antes en el resumen de las noticias, un gabinete compuesto principalmente por independientes, eso tiene cosas positivas y también muy negativas. Predominan 2 universidades, que es la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y también otro resto de privadas, y compuesto mayoritariamente por hombres. Y yo creo que uno de los rasgos que define a este gabinete en términos generales es un gabinete que va a estar sujeto a la autoridad presidencial. Eso está muy claro, porque si uno ve los nombres, hay un par de liderazgos fuertes, pero la mayoría es de un perfil medianamente bajo, técnico, y yo creo que va a ser muy disciplinado en eso. Entonces, por ahora veo luces positivas en algunas cosas y también con preocupación otras, que quizás las podemos ir profundizando en la conversación. Sí, Álvaro, quiero preguntarte qué te parecieron las declaraciones. No sé si escuchaste a Pablo Longueira en la redacción, que es este podcast del diario La Tercera, donde él analizó lo que iba a hacer, ¿no? Y con los datos también que él manejaba, donde no hubo mucha sorpresa, excepto el biministro, ya vamos a profundizar en eso. Pero él señaló que básicamente aquí no había diseño político, era más o menos un modelo, criticó una improvisación de la forma en que también se fueron anunciando y probando a través de la prensa los nombres de las y los ministros, y incluso fue más tajante. De hecho, parecía concertacionista para mi juicio, porque en realidad alabó mucho los gobiernos de la concertación y cómo diseñaron esta coalición, cosa que no se ha visto en los últimos años tampoco en la derecha. Él acusó ahí recibo de cómo había flaqueado la derecha al respecto. Pero dijo sobre el gabinete de Kast, antes de que se anunciara, pero conociendo la mayoría de los nombres, dijo, varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento. ¿Qué piensas de esa crítica o esa apreciación de Pablo Longueira? Sí, lo primero es que me parece muy bien que Pablo Longueira reivindica a los gobiernos de la concertación, porque le hicieron bien a Chile y con ellos crecimos y hubo estabilidad política y social. Con el otro lote de declaraciones yo comparto algunas, pero no difiero en el tono, digamos. Creo que todavía hay que ver cómo se van a plantar los ministros, cómo van a elegir su equipo. Eso es muy importante. ¿Quiénes van a ser los subsecretarios? Claro. Porque tal vez si el perfil del ministro no es tan bueno o quizás no tiene muchos tintes políticos, pueden ahí ejecutar una fórmula interesante con un subsecretario que sí sea muy político. Ahora, yo no lo diría que son yogures con fecha de vencimiento, pero sí hay un par de carteras que todo indica que van a ser muy difíciles de que esos ministros se mantengan.
puede incluso que sean fusibles, y acá podemos entrar en detalle y ponernos algo más polémico, pero por ejemplo a mí me causa mucho ruido la ministra de Educación. Es un perfil técnico, ella viene de la investigación, de libertad de desarrollo, del lobby, pero es una persona extremadamente joven para un ministerio que es bien técnico, es cierto, pero que también es muy político. Sí. O sea, yo creo que ella ya desde marzo y en la vuelta a clase se va a ver cuestionada y enfrentada por la calle, por las protestas. Estamos hablando de María Paz Arzola, perdón, Claudio, solo para nombrarla. Y por lo tanto ahí va a tener su principal prueba, digamos, que va a ser la vuelta a clase y cómo va a enfrentar la presión de los alumnos de liceos más conflictivos. Acá yo no comparto muchas de las tesis de Hugo Herrera, pero creo que me parece que es un intelectual, digamos, asociado a la derecha más nacionalista, pero a mí me sorprende la capacidad de libertad de desarrollo para ganar la muñeca política y siempre instalar gente de su lote en los ministerios. De verdad a mí me sorprende. Entonces, yo creo que acá el presidente Kast tiene un dilema importante que por ahora es una de sus debilidades, que es que este gabinete no tiene el tonelaje político que necesita para enfrentarse a una presión por parte de la izquierda y también un lote de centro izquierda que cuando la popularidad del gobierno baje va a presionar con todo el gobierno. Álvaro, yo no tengo duda. Muy breve, perdona, Sí. porque te dije Claudio recién por nuestro invitado anterior. Solo breve para terminar lo de Longueira, porque va en el mismo punto. Dijo que aquí lo vital, junto con los subsecretarios que tenemos que conocer, que tú señalabas, que es como la bajada quizás que esperamos más política, porque hay algunos políticos de fuste como Campos, ya vamos a hablar. ¿Qué te parece también el poder que debiese tener o la forma que va a tener, porque lo dijo Longueira, el segundo piso, el llamado segundo piso de José Antonio Kast? Sí, el segundo piso ha sido mucho más hermético. Hasta ahora han salido algunos nombres, pero no se sabe quién lo va a controlar bien. Yo entiendo que Alejandro Irarrázaval está metido ahí, pero él es una figura técnica que no viene del mundo de la política. Está en el Partido Republicano, es militante, pero me parece que no... que hay que ver qué es lo que va a pasar ahí. Sé que también está Cristian Valenzuela, pero él va a estar siempre cercano, es muy cercano al presidente Kast, entonces lo va a seguir. Claro, hay que ver qué va a pasar ahí, si este gobierno va a replicar la lógica de Sebastián Piñera en el sentido de que va a parar un segundo piso compuesto por puros ingenieros y comerciales, digamos, que van a estar preocupados de las métricas y de subir índices, o si en el segundo piso va a haber un relato político y se va a incorporar, digamos, gente del mundo de la idea y también que conozca cómo funciona el segundo piso. Sí, esto es muy interesante, pero hay que también traer personas que ya estuvieron en el segundo piso para que vean cómo funciona esto. Si tiene un montón de dificultades, desde dónde están las oficinas, los espacios físicos, hasta cuáles son las instituciones que funcionan ahí dentro, que es muy grande, y para eso se necesita experiencia. Sí, y la toma de decisiones es muy compleja. Ahora, este gabinete tiene como presencias inesperadas y ausencias también. Los libertarios por ahora están fuera, a pesar que hay fuerte presión interna porque, bueno, el olor asado atrae, no trabajaron para que los dejaran fuera del gabinete. Ahí tienen alguna tensión interna. Sí. Y por otro lado, la valorización creciente que se hace en la derecha de la exconcertación. Hay 2 exministros en varios gobiernos, diputados y senadoras, en este caso, Jimena Rincón y Jaime Campos. ¿Cómo se explica esa presencia y la ausencia? Sí, lo primero con respecto al Partido Nacional Libertario, bueno, hay distintas versiones, digamos. Está la versión de Johannes y el partido, y está la versión del gobierno que dice que intentó incluirlo ofreciéndole distintos puestos. Pero pese a todo, a mí me parece complicado que los libertarios no estén en el gobierno, sobre todo que no esté Johannes Kaiser, no porque Johannes Kaiser sea una lumbrera, de hecho pienso todo lo contrario, sino que porque no tenerlos dentro del gobierno puede generar una presión bastante incómoda de un grupo de personas muy intolerantes que a la larga se va a transformar en un dolor de cabeza para el gobierno si es que no logra disciplinarlos de alguna manera. E incluirlos en el diseño del gobierno podía, al menos en un primer inicio, intentar darle cierta disciplina para que no, por último, no salieran a atacar desde los medios y en fin.
Entonces yo creo que ese fue una primera, no lo calificaría como derrota, pero sí un primer pie en el gobierno, importante, digamos. Y el segundo, claro, como dice usted bien, Alejandro, hace rato ya que la derecha viene reivindicando a los gobiernos de la concertación, porque yo creo que tienen muchas cosas valorables en ellos. Y uno, por ejemplo, y son cosas que intenta replicar el presidente José Antonio Kast. Si uno ve, por ejemplo, el debate entre el presidente Lagos y Joaquín Lavín, yo creo que el discurso que da Lagos ahí, en lo esencial, es muy poco distinto al del presidente José Antonio Kast durante la campaña. O sea, a Lagos y a los presidentes de la concertación no les temblaba la mano a la hora de restablecer el orden público o también en profundizar algunas reformas de mercado con mecanismos de redistribución social, en fin, para intentar aplicar una socialdemocracia. Entonces yo creo que en esos gobiernos, no haciendo la vista gorda a los problemas que pudieron tener, o sea, el presidente Lago igual tuvo un caso de corrupción como Apgat, en fin, y un montón de otras cosas, también problemas políticos. Yo creo que hay un ejemplo histórico, reciente y valioso de cómo hacer las cosas bien. Sí. Con condiciones completamente diferentes, por supuesto. Álvaro, antes de detenerme en el primer nombramiento, dado el eje del estado de emergencia, que fue todo ese discurso, ¿no?, que también se dio el día de ayer en la llamada moneda chica, que estamos hablando ahí de Steiner en seguridad. Antes de eso, solo quiero detenerme y preguntarte, en esta revaloración, porque es actual, ¿no?, de la concertación, incluso de la figura de Lagos, sobre todo el mundo empresarial que viene hace un rato, ¿no hay también una suerte de intención por parte de la derecha y algunos sectores también de del mismo oficialismo para hacer un contrapunto al Frente Amplio? Desmarcarse de lo que ha sido la crítica de estos 30 años y todo lo que también vimos en las figuras que hoy están en el gobierno, en el Ejecutivo. O sea, sí, yo creo que puede haber algo de eso, puede haber un guiño, puede haber una jugada política, pero a mí me parece, viéndolo desde afuera, digamos, que se ve sincero. O sea, la valoración hacia los gobiernos de la concertación frente, digamos, a un gobierno que en un principio al menos demostró cierto desdén por la gestión, no así por las transformaciones sociales, ¿cierto? Pues en la balanza siempre se decantaron por las transformaciones en vez de la gestión. Yo creo que el Partido Republicano, el presidente José Antonio Kast, tiene, digamos, una valoración sincera por los gobiernos de la concertación, porque cuando perdimos esa estabilidad, ese crecimiento, esa gestión, ese encuentro entre izquierda y derecha, digamos, se valora. Cuando se pierden las cosas uno siempre Pero las Kast tiende a fue muy valorar. crítico con Piñera cuando Piñera tenía ciertos guiños socialdemócratas, por alguna manera. Sí, y Kast fue, digamos, muy crítico con Piñera, pero ahora yo creo que entiende que ya no es la misma persona que le hablaba un lote de derecha y tiene que cambiar el switch y ponerse el traje de presidente. Y bueno, y ahí está la gran pregunta, ¿cierto? ¿Va el presidente Kast a replicar lógicas similares a las de Sebastián Piñera? Como por ejemplo un gobierno de los mejores o un gobierno de los empresarios, porque hasta ahora yo creo que, salvo a algunos ministros republicanos, en los que yo tengo una buena impresión, digamos, de María Jesús Wolf o de Martina Rao, el gabinete de José Antonio Kast es muy parecido al que pudo haber parado Evelyn Matei. O sea, ahí yo creo que tiene un dilema importante. Ahora, ¿dónde se ve que van a estar los ejes fuertes, los ministros fuertes? Porque en economía nadie duda que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, va a liderar el equipo económico. En materia de seguridad, la fiscal Trinidad Steiner tiene una larga trayectoria muy positiva en la lucha contra el crimen organizado. Parecen, a pesar que pueda que no tenga peso político, ahí está el tema técnico y el tema político. Y hay otras áreas que son más complejas, como la Cancillería, que en un mundo incierto obviamente pasa a ser mucho más relevante de lo que parece. Pero comencemos por tu percepción de quiénes van a ser los personajes claves en este gabinete. Yo creo que hay muchos personajes claves, pero a mí ese diseño que mencionó recién me parece muy bien en el sentido de poner a una fiscal que conoce la situación de crisis de inseguridad nacional, digamos,
a cargo de la seguridad, me parece una jugada interesante conjugándola con el ministro del Interior, que va a ser Claudio Alvarado, que es alguien que viene de la política, que maneja los partidos y que tiene contacto. Entonces, la combinación, si resulta bien, puede ser virtuosa. Yo pondría ojo a otras figuras. Bueno, va a estar Jorge Quiroz, por supuesto, que va a estar en coordinación con el ministro de Economía, que viene del mundo de la construcción, y ahí yo tengo que decirlo, me parece complicado si surgen futuros conflictos de intereses, porque claro, el regulado de antes va a pasar a ser el regulador, entonces, en fin, se pueden generar ahí unos conflictos. Pero yo creo que, o sea, ¿a qué figuras habría que ponerle atención? Yo le pondría atención a María Jesús Wolf. Ella es parte del ADN republicano, formada en la tradición gremialista, quiere replicar un ministerio con épica, a lo Miguel Cast. Entonces yo creo que lo que haga ahí... Ella en desarrollo social y familia. Desarrollo social y familia, y tiene, sí, yo he conversado con ella, tiene una visión de por qué en Chile la familia se ha ido destruyendo, qué es lo que implica eso, como en el tejido social. Un diagnóstico bastante interesante. Y también yo pondría atención a lo que va a pasar con Mara Cedini, porque a mí me parece que es una apuesta. Hasta ahora, a mí al menos me sorprendió el cambio, o sea, de pasar a ser una panelista sin filtro, muy controversial, con incluso garabato, a una simpatizante, porque no es militante, republicana, muy disciplinada, que sigue la pauta, que sigue lo que le dicen. Entonces yo creo que ahí puede haber un ejemplo de cambio virtuoso, digamos, para que se transforme en un activo del gobierno, porque hay que reconocer que ella, cuando entra a la campaña, sí le da nuevo aire a José Antonio Cast. O sea, Totalmente. incluye mujeres. Sí, cierta modernidad. Estamos con Álvaro Vergara, profesor investigador de Faro UDD. Se dijo mucho que el tema valórico, sobre todo en la campaña, no iba a estar en el foco, y José Antonio Cast dijo: todos saben lo que yo pienso, pero no voy a meter la cuchara de alguna manera, estoy parafraseando, y las emergencias este estado de emergencia puesta en el crecimiento y, por supuesto, económico y la seguridad. Y en ese sentido, y la reconstrucción ahora, ¿no? Y ahí vamos a hablar de Iván Poduje, pero me quiero detener a propósito de lo valórico, si se contradice de alguna manera o no componer en el Ministerio de Equidad de Género, de la Mujer y Equidad de Género, a Judith Marín, que tiene un sello conservador muy marcado, hay que decir, ella es profesora de castellano y fue muy, digamos, anti-aborto, y hay muchas imágenes que comprueban eso, y ella estudió castellano y filosofía acá en la USACH y es una de las figuras emergentes del Partido Social Cristiano. ¿Qué te parece? ¿Hay una contradicción de alguna manera? Claro, puede haber alguna contradicción, pero me parece a mí que las posiciones conservadoras de la futura ministra de la Mujer sinceramente no van a influir tanto, porque la mayoría de los proyectos legislativos van a pasar con la aprobación del presidente, y el presidente, si bien hizo un gesto al Partido Social Cristiano que fue importante, digamos, en el apoyo a él y estuvo desde el principio y todo, se ve contrarrestado también por otras figuras como Francisco Undurraga. O sea, cultura. Yo creo que sí, en que está en cultura, basta ver la votación de él en los proyectos referentes a estas materias, que cuando el gobierno republicano intente, a través de intentar aprobar un proyecto de ley de estas características, él probablemente va a renunciar y eso le va a generar un problema al gobierno. Yo creo que hay equilibrios. Y yo de verdad soy escéptico respecto a la futura ministra de la Mujer. Yo hubiese puesto a alguien con más experiencia. Creo que tiene 30 años. O sea, no sé, es como que me pongan a mí en un ministerio y yo nunca tomaría nada. Así que me parece un poco temerario, pero hay que ver la... Haces el símil con educación, con el perfil que tú también hablabas de educación, de la falta de experiencia. De vida, incluso. Sí. Hay que ver cómo van a actuar estos ministros frente a la presión. Ahí va a ser interesante ver el 11M, qué va a decir la ministra, cómo va a enfrentar la marcha. Álvaro, cuando se partió y ganó Cast en las elecciones, se instaló el debate de cómo iba a ser su gobierno. ¿Va a ser un gobierno ideológico o va a ser efectivamente un gobierno de emergencia? Seguridad, obviamente orden, crecimiento.
la conformación de este gabinete iba a dar muchas pistas por qué camino se iba a ir. Da la sensación que era verdad lo de gobierno de emergencia. Sí, o sea, yo creo que el gobierno de emergencia siempre fue, como dice usted, verdad, siempre fue una intención que se transformó luego en el ethos de toda la campaña y los republicanos en ese sentido creo que generalmente suelen cumplir las promesas al menos, pero yo de verdad, soy muy escéptico respecto a si los perfiles, si es suficientes para hacer frente a esta crisis que se está viendo en Chile, solo perfiles técnicos. Yo creo que se requiere política de alto nivel para aprobar las leyes en el Parlamento, para generar mayoría, para saber incluso qué tipo de declaraciones hacer o no hacer. Y bueno, hemos visto que valorando la técnica y los perfiles técnicos, en los últimos años también ha generado problemas. O sea, yo creo que tal vez prefería una derecha más política en un inicio para ver cómo se iba a parar esto, con subsecretarios muy técnicos y con equipos muy técnicos, pero que el gabinete fuese... al revés parece ahora, sí, claro. La dinámica es justo al revés. Yo solo antes de despedir y agradecer a Álvaro Vergara, profesor investigador de Faro UDB, recomendar y felicitar el trabajo de las y los periodistas de diariosach.cl porque están muy buenos los contenidos que ya desde anoche estaban a minutos de la presentación de este gabinete de José Antonio Kast, todos los contenidos de los nuevos ministros con sus perfiles y con las generalidades también. Así que lo pueden encontrar ahí en diariosach.cl. Álvaro, un agrado. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Y yo también recomendar los videos de alguien de la radio que es Gonzalo Espinosa, que está haciendo mucho material. Sí, buenísimo, Gonza, nuestro influencer, a nuestra extensión Línea 1. Dice que muchas gracias por interno. Te agradece tus flores y tu reconocimiento al trabajo que hace nuestro compañero. Muchas gracias. Que te vaya bien. Chao. Gracias, Álvaro, y este año te vamos a tener muy presente en la agenda, así es que... Está chocho, Gonzalo. Lindo nuestro Gonzalo. Bonito gesto. Sí, muy bien. La verdad que está haciendo un buen trabajo. Y bueno, Álvaro, te vamos a requerir mucho este año. Te agradecemos la buena disposición y lo vamos a tener de panelista también habitual. ¿Le parece? Me parece. Ya, tú listo. estás contratando. Vamos contratando gente ad honorem. Exactamente. Vamos con tus reflexiones cuando son las 8:26. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Bueno, aquí tenemos ya las cartas sobre la mesa. Todos esperábamos ver el gabinete para más o menos anticipar por dónde iba a ir el gobierno y además el carácter del mismo. Y algunas cosas se despejan, otras todavía no sabemos. Lo primero, 16 independientes y 8 militantes. Los empresarios muy contentos, los partidos políticos del oficialismo que asumen en marzo, no tan contentos porque está claro que el eje no va a estar en los partidos, sino más bien en los grupos de interés. Ahora, en segundo lugar, el sello de los ministros no es solo de gerentes, también hay académicos y técnicos, pero hay claramente una inclinación hacia la resolución técnica y gestión, pero la ausencia de un proyecto político. Total. Y lo hemos comentado más de alguna vez, el problema de los países que se estancan y que por qué fracasan los países, y lo han escrito, es por la debilidad de su clase política para dirigir un país en momentos difíciles y ser capaz de reimpulsarlo. Chile tiene agotado su modelo de desarrollo económico basado en las meras exportaciones. Eso se viene diciendo hace 25 años y seguimos hablando y no se ve luces en que haya un sector político que se eche el país a los hombros y diga, por aquí vamos. Pero aquí vamos hacia qué tipo de Chile, qué tipo de país. Y donde más se nota la pobreza es que crecemos poco. La economía está ordenada. A diferencia de lo que asumió este gobierno, que era un despelote la economía después de todas las crisis que vivimos, estos últimos 4 años se fue ordenando la economía, pero no crecemos. Y ahí chocamos con lo de mismo, y los mismos problemas, y no se resuelven. Entonces lo que se requiere es liderazgo político. Y aquí los técnicos podrán ayudar mucho a ser eficientes, pero esto no es un problema de manejar cifras, estadísticas, la platita para allá, la platita para acá. Falta aquí hegemonía, conducción, dirección para un mundo incierto. Por eso mismo es un gabinete débil para esa tarea. Por otro lado, hay gestos
que a mí me tranquilizan, contrariamente a lo que muchos piensen. Que no estén los libertarios para mí es positivo. Sí, lo has dicho varias porque veces. ellos querían meter sus cuestiones ideológicas que lo único que habrían hecho es polarizar al país y entrar en una eterna discusión de cosas que son más propias de cada uno. Dejen tranquilos a los chilenos, cada uno sabe cómo vive y que el gobierno dirige y conduzca el país. No ande preocupado de la vida pública y privada de las personas. Los chilenos hoy son más liberales que su élite política y ahí esto habría ido a contrapelo. Y por otro lado, la incorporación dando señales. Cuando se incorpora a 2 ministros de la Desconcertación, es una señal. No hay que analizarlo solo por las personas, que indica ¿Rincón que y Campos? hay Rincón y el ministro Campos, sí. Jaime Campos, que fueron ministros en reiterados gobiernos, en distintos cargos y por consiguiente del riñón de la Desconcertación, y por la misma razón una señal de tratar de decir que el espectro con que quiere gobernar el presidente Casas es más amplio de lo que se pensaba originalmente, un gobierno más de ultraderecha, decían algunos, más aislado, y la verdad es que hasta aquí, con esas señales, guste o no, y más allá de lo que se decepcione o no, esas 2 personas están dando una señal. Vamos a ver qué peso real tienen en el gobierno, porque hay que verlo en marcha. Y bueno, también el pinochetismo tiene lo suyo. Hay un par de ministros muy pinochetistas para que tampoco se quejen. Entonces, perdona, mira, solo ahí el punto. Mira lo que pone El País de España, justamente a propósito de eso. 2 abogados que defendieron a Pinochet aterrizan en el gabinete de Kast y están hablando de Rabat y Barros. Y por otro lado, la creciente valorización de los gobiernos de la Concertación, que fue un fenómeno inédito en el siglo XX por la duración de la coalición. Y ese es un tema también que afecta acá. Chile no solo necesita gobiernos eficientes, que es lo que la gente pide, mira, resuélvame mi problema puntual, sino que el país está necesitando un liderazgo más fuerte, que le dé identidad, que lo posicione en una visión estratégica de país, donde las distintas medidas tienen una articulación en torno a lo que llamamos eufemísticamente proyecto político, que es lo que a Chile se le agotó. El modelo de desarrollo está agotado, el modelo cultural chato, un país que sigue viviendo las desigualdades de manera atroz como las ha vivido en 200 y tantos años de vida republicana, por lo menos del siglo XX, siglo XIX, siglo oligárquico, pero son como los mismos problemas que siempre están y nunca se resuelven. Por ejemplo, y la descentralización del país, la distribución de la riqueza, nuevas áreas de desarrollo con valor agregado. Estamos hablando de ese tipo de problemas que no están. Y la última patita, la indefinición en materia de relaciones internacionales es una expresión de ello. Las relaciones exteriores hoy día necesitan como nunca un replanteo de un mundo que está cambiando. Mire, de comienzo de este año, del año pasado hasta el final, el mundo se dio vuelta. Sí. Y nosotros seguimos actuando como que nada, con declaraciones de los presidentes muy para las redes sociales. Eso no es dar una dirección estratégica. El país va a tener que tomar opciones muy pragmáticas defendiendo el interés nacional y va a necesitar bastante unidad en torno. Por lo tanto, hay que abrir un debate amplio y nos guste o no, la política exterior la definen los gobiernos con sus congresos, con sus grupos empresariales, con sus organizaciones académicas, universitarias y de organizaciones sociales y las Fuerzas Armadas. Les guste o no, las Fuerzas Armadas son un poder y tienen visión estratégica, se mueven en ese mundo y porque la diplomacia y la mano militar van siempre juntas, negocios y capacidad de defender esos negocios, claro, esos estamos intereses. hablando de defensa. Así que yo creo que hasta ahora poca visión estratégica y calma, porque no va a ser lo que muchos temieron, una especie de vuelta al siglo XVIII, antes, porque ahí está el siglo de las luces, premodernidad. Eso pareciera ser que no va a ser tan fuerte, pero sigo insistiendo, aquí falta proyecto país siglo XXI. Estamos muy chatitos, muy que lo técnico, muy la cosa corta, sin visión integral. He dicho. Muy bien, profesor. Gracias. Vamos a una pausa cuando son ya las 8:33 y tenemos todavía agradables 18 grados. Una breve pausa y ya regresa Línea 1.
¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5. Radio USACH. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica.
8 ya con 38 minutos y más que la economía, más allá de los ministros que van a tener las carteras de Hacienda y economía propiamente tal, queremos ver tus impresiones también como nuestro analista interno de Línea 1, querido Gonzalo Espinosa, respecto al gabinete de José Antonio Kast. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, ¿usted? ¿Está contento con las felicitaciones públicas que se le hizo a su Sí, trabajo? obvio. Saludos a Álvaro. Eso. Sí, y póngale ahí. Muy buen analista también. En las redes sociales, mencione. Sí, menciona tus redes sociales para que te sigan también. En Instagram soy @soygonzaespinosa. Eso. Es fácil de encontrar. Soy Gonza Espinosa. Ya, Gonza Espinosa, cuéntanos. Vamos, con todo lo que quedó de la nominación del gabinete de José Antonio Kast y el fallido ingreso de Santiago Montt al Ministerio de Minería. A último minuto. A último minuto, sí. De hecho, es muy gracioso porque dicen que está el scotch puesto ahí. Sí, por eso también se hasta demoró las 7 de la hora. tarde. Hasta las 7 de la tarde Claro. estaba ahí y finalmente no pudo asumir porque José Antonio Kast tomó la decisión de que no ingresar al gabinete porque la empresa en la que él trabajaba, Andes Cooper, anunció su designación antes de que lo hiciera el presidente. Y en inglés. En inglés más encima. Y en inglés, por si acaso. Además que una transnacional minera diga que su gerente general pasa a ser el ministro de Minería, lo mató. Te pasa. Esas cosas Mal. se hacen sutilmente, no tan así groseras. Nuestro gerente general se transforma ahora en ministro de Minería para el APO. Exacto, sí. Conflicto de hecho, de interés. trasciende que la decisión de que dejaran afuera a Montt del equipo ministerial dejó perplejos a muchos ministros, porque no es habitual que recién asumiendo pasen estas cosas, pero una señal de advertencia de que finalmente Así no. el que manda es Que José Antonio anuncia Kast. Eso, a Piñera le pasó con Goldborn. Cuando ocurre lo de los 33 mineros en el norte, llega transformado en héroe Lawrence y entra Goldborn. a una sesión de gabinete, venía un poquito atrasado porque venía del norte en avión, irrumpe en la reunión de gabinete y los ministros espontáneamente lo aplauden. Y Piñera lo queda mirando y le dice, devuélvase y vuelve a entrar. Se el devolvió, ego. entró todos calladitos. Él es el presidente. Claro, es la estrella. Él es la estrella, así por algo el presidente. Sacó Es libro, la Goldborn, sutileza de de la los 33. política. Así es. Bueno, te escuchamos, Gonza. Bueno, ya dejando de lado este Kawin, porque ya es como queda en esa categoría, asumió como ministro de Minería, más bien biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. ¿Y qué pasa con este nombramiento? Que desde el sector minero no le gustó mucho la figura de Daniel Mas porque es un agrónomo. Ese es el principal argumento que esgrimen desde el sector minero para decir que esta designación no es apropiada para la cartera, sobre todo en un año que está marcado por el alza del precio del cobre y, por ejemplo, también el desarrollo de los proyectos del litio. Exacto. Entonces dicen que se necesita una persona que sea experta en la materia y un agrónomo no cumpliría ese perfil. Y hay algo más. Dígame. Chile es un país minero administrado por agricultores. Eso lo dicen todos los mineros. Nosotros ponemos la plata, buena generamos esa. la riqueza y la agricultura que genera marginales en relación a lo que genera la minería, tiene ministros, influye, muchos parlamentarios, mucho peso. Pero el sector minero tiene poco peso en las decisiones políticas de Chile. Aquí nadie se preocupa demasiado porque son enclaves pequeños, pero en tamaño de extensión física, pero son la parte más dinámica de la economía chilena. Lejos, es la única unidad económica de Chile que tiene estándar mundial. Somos competitivos a nivel mundial. No así la agricultura, que tiene productos, pero no es la agricultura. No sé si me explico. Sí, o sea, se de entiende. verdad es ponerle el pie encima al sector más importante del país. Claro, Económico. estos reclamos surgieron desde la Cámara Minera de Chile y su presidente Manuel Viera lamentó la decisión señalando que esta era la oportunidad de nombrar a un experto en el sector y cuestionó que minería quede subordinada a un esquema del biministerio, o sea, tiene que ver con el nombramiento y también tiene que ver con esta figura que se genera de un biministerio de Economía y Economía y Minería, y dice él, pese a la relevancia estratégica que tiene este rubro para el país, como indica Alejandro. Así que dice que ojalá se hubiera nombrado una persona que tuviera un conocimiento más específico en el sector con el fin de atraer
inversión y mejorar la productividad. Bueno, eso fue una improvisación de última hora evidente que incómodo el presidente. Además Sí. se atrasó el anuncio oficial porque Una hora. hasta última hora se está tironeando y yo creo que este fue el gran motivo. No es menor, ojo, porque el sector minero es importante y está en otros cargos en el gabinete. Oye, medio cacho que de una te digan, no, bueno, van a ser dos. Todo lo que conversamos, pero por dos. Claro. No solo economía, sino Ahora, también son minería. muchos la Arréglatela. historia de gente que llegó de terno azul a la moneda porque estaba nombrado ministro y cuando llegó a la moneda se enteraba que no lo habían nombrado. Ah, qué atroz, qué vergüenza. Todo el tiempo Pinochet, Bueno. todo el tiempo. Po. Vamos con otro polémico, ya que estabas hablando del perfil de agrónomo, pero vamos ahora al Ministerio de Agricultura y quien ya fue nominado, en este caso como ministro, y que se dio un punto de prensa ayer, realmente fue sabroso, por decirlo de alguna manera. Claro, estamos hablando de Jaime Campos, histórico del Partido Radical, quien dijo que el gobierno del presidente Boric ha sido el peor gobierno desde la vuelta a la democracia, un discurso que ya hemos escuchado de otras personas, pero claro, llama la atención que él quiera marcar esta distinción desde ya cuando él asume en un gobierno de derecha, siendo una figura que venía desde el mundo de la concertación. Y Jaime Campos también se recuerda porque fue el ministro que no firmó el decreto para cerrar Punta Peuco durante la segunda administración de Michelle Bachelet. Un día antes de que terminara el gobierno, porque dijo que era inconstitucional. Tú que eres Sí, cercano yo a los estaba- radicales, ¿qué sabes de Jaime Campos? Bueno, Jaime Campos, un hombre con carácter fuerte, no es una figura que van a poder tomar así de ideas potentes, y el incidente de Punta Peuco ocurre porque Michelle Bachelet en el último acto de su gobierno tira el proyecto así para sacarse de encima una promesa que no había cumplido. El ministro la recibió, le pareció que era meterse en un lío enorme que no lo iban a poder resolver porque era una situación muy tensa y estábamos ahora a entregar el cargo, entonces se ausentó del ministerio, no lo encontraron por ninguna parte y nadie firmó. Y cuando le preguntaron, Ya. dijo aquello de que era inconstitucional, pues eso no lo firmó. Pero decirle al presidente de la República, su ministro, que no le va a firmar un proyecto porque es inconstitucional, bueno, habla del carácter del hombre, no se va a ir fácil con caso. Y se desmarcó totalmente de su partido, del Ahora, Partido Radical. experiencia política tiene y le sobra. Sí, Ha sido de parlamentario, fuste. ministro del Lago, ministro de Bachelet. Nadie va a decir que no tiene calificación. Claro, además que está en un ministerio que tampoco tiene tanta visibilidad. ¿Y la cereza? Ay, Y la ¿cachai? cereza, sí. O sea, lo digo porque al final no es un ministerio que esté en la exposición, en la primera línea, pero es de los debería temas estarlo, sensibles. Un que- área- Chile tiene como 7 áreas estratégicas donde podría ser potencia mundial. Chile, potencia alimentaria, se viene hablando de Por los supuesto. tiempos de lagos. Y de alguna manera se enfría, pero la agricultura chilena tiene que garantizar seguridad alimentaria a la población chilena y segundo, tiene un enorme potencial de exportación. Mira, si no es por ser orgulloso, nuestros vinos, ahora que están Oye, fregándose a sí, los franceses, sí, sí, sí. métale vino nomás y exporte. Estos son cosas de interés, los franceses habrían hecho lo mismo. Pero además de eso, hay muchas áreas donde se han hecho esfuerzos. O sea, la calidad del vino, la calidad de la fruta chilena, por mencionar alguna, son notables. Y uno lo ve más con orgullo cuando anda en otros países, en Europa, en Estados Unidos, y ve sesiones completas de vino chileno o en supermercados de fruta chilena. ¿Cómo diablos la hacen para que llegue hasta allá y no se echa a perder? Bueno, han cambiado los tipos de uva. Por ejemplo, ya no se encuentra en ninguna parte esa rica uva que comía yo cuando era niño, que era mucho más rica que la de ahora. Ahora es más dura, sin pepa. Bueno, pero es un producto de exportación más fácil. Así que no es menor este ministerio. No es menor, pero no tiene la exposición mediática que tienen otros ministros, por ejemplo, la que va a tener la ministra de Seguridad, Sí, la total. misma vocera de gobierno, el ministro del Interior. A eso me refiero. No Sí, estoy, ok. digamos, disminuyendo la importancia que tiene para el país el Ministerio de Agricultura. ¿Qué Ojalá les puedo le den contar espacio. de el sector empresarial? Están felices con el gabinete de Cast. Nah, Pero felices. Era que no. Sí. ¿Cómo se llama? Desarrollo y libertad. Pero si ellos Libertad y lo pusieron. desarrollo. Eso, Oye, soy hay disléxica, perdón. Lectura fina, No lo hay soy, pero bueno. Cada Sí, grupo están económico felices. tiene Exacto. ministros que trabajaron en ese grupo económico. De hecho, los Luxich tienen el canciller. Al canciller, sí. Bueno, les cuento un pequeño resumen. Dale. Desde la CPC, Susana Jiménez destacó que el equipo entrega certeza y conducción en un escenario económico complejo. En tanto, Holger Polman de ICARE señaló que
La señal clave es recuperar el rumbo, la seguridad y la capacidad de gestión para volver a crecer y crear empleo, y con este gabinete eso se cumple. De la Cámara Nacional de Comercio, valoran la designación de Tomás Rau en trabajo, subrayando la necesidad de una agenda laboral pro empleo y más flexible. De la Cámara Chilena de la Construcción, respaldan los nombramientos en vivienda y obras públicas, destacando los desafíos en déficit habitacional e inversión e infraestructura. Así que, bueno, así amplio apoyo recibió Daniel Mas, el que fue criticado por el sector minero, como viceministro de Economía, señalando que con gremios como FEDETUR, ACIMET y la Cámara Chilena de la Construcción, estos gremios resaltan su experiencia dentro del mundo privado, y también desde la Sociedad Nacional de Agricultura apoyan la llegada de Jaime Campos a Agricultura. Ya, sí, están contentos. Ahora, en todo caso, el que va a manejar ese sector es Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, sí. que lideró uno de los ideólogos del modelo económico, que es del programa y económico. los 6.000 millones de Sí, y de cómo van a rebajar los gastos. Pero no hay que enredarse, si nosotros no estamos como Argentina para hacer, la economía está ordenada ya. Entonces lo que hay que hacer es, claro, gastar menos o más bien reasignar recursos y ser eficiente en el gasto. Pero la economía ya se saneó. ¿Para qué ponerse dramático, digo yo? Y a propósito de la reconstrucción, Ale y Gonza, bueno, Iván Poduje sin duda es una figura polémica por su estilo, pero al menos es arquitecto, digamos, ¿no? En relación al Ministerio de Vivienda que va a asumir el 11 de marzo, pero la verdad es que sus formas dejan mucho. Me acuerdo la discusión que tuvo con la Urrejola, ¿cómo? Carolina Urrejola, más que discusión, cómo él se desubicó, fue muy agresivo, y todo lo que ha estado también en la palestra en este programa llamado Sin Filtros. Bueno, y si no eres así, te echan de programa porque se trata de vender, po. Sí, un espanto, la verdad, del programa. Ser panelista hoy día no es como antes, donde se ponía cierta racionalidad. Ahora, quien dice la brutalidad más grande, tiene el titular y sigue. El otro es eliminado. Así es. Bueno, vamos a revisar, antes de ver el detalle de la agenda del día de hoy, vamos con la temperatura, querido Gonza y Ale. Sí. 19 grados, va a estar agradable esta jornada. 29 se espera para hoy, como te señalábamos, y no olvidar la zona centro-sur, donde en Concepción, según aparece en el mapa de Meteo Chile, van a tener hoy 19 grados con una pequeña nubosidad en la mañana y despejado en la tarde, pero el jueves, así que ojalá que se pueda apagar lo más posible estos 30 focos que se mantienen todavía activos. Mañana va a haber harto viento en esa zona, en Biobío, lo mismo que el viernes 23. Así que eso realmente es preocupante, los vientos de la tarde. Vamos, cuando son las 8:51, a revisar la agenda para esta jornada de 21 de enero y, por supuesto, los resultados de la pregunta del día. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Uy, a las 9, el presidente electo, ya sigue haciendo noticia, José Antonio Kast, comparte sus reflexiones y visión estratégica para Chile 2026-2030 en un seminario convocado por CLAPES, de la Universidad Católica, Centro de Estudio. ¿Qué pasa a las 9 también, Gonza? Las autoridades realizan un punto de prensa para entregar un balance actualizado de la situación de los incendios forestales en el país. Vamos a estar muy atentos. Y vamos con los resultados, compañero, de la pregunta del día. A propósito de lo mismo que estábamos conversando antes, el presidente Kast presentó ayer a su gabinete y le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales @radiousach y @tvusach qué fue lo más significativo de este nuevo equipo ministerial. Un 3% señala que fue la transversalidad política, un 15% dijo que la poca presencia de los partidos políticos y un 82% dice que es el perfil empresarial. Eso fue lo más significativo del gabinete de José Antonio Kast, según nuestro público. Que es verdad, los hechos demuestran que la formación del gabinete estuvieron directamente representantes de los grupos empresariales y de las instituciones empresariales, pero además de los grupos económicos. Hay gente que pertenece a grupos, esos son los que tienen respaldo. A los más complejos van a ser los ministros técnicos sin tanto respaldo político, aunque sean de derecha y conservadores,
porque cuando empiezan los problemas no tienes quien te defienda, quien te respalde, se quedan solos y se transforman en fusibles, que se les saca y se mete alguien de un partido para poder reordenar a la fuerza de gobierno. Entonces, esos son los yogures de que decía Pablo Longueira, que dicho sea de paso, más allá de lo polémico y las cosas que haya hecho, es brillante político. Hoy todo súper buena la entrevista que dio ayer en la redacción de La Tercera. Es que lo bueno o malo no tiene que ver si son uno simpatiza o no, sino la capacidad de entender el momento, de manejar el momento. Por eso, más allá que te guste el rector de la UDP, Carlos Peña, hay que escucharlo cuando habla de José Antonio ¿No le cae Kast. bien? No, más allá, que de repente un poco soberbio para mi gusto, pero en realidad es brillante, y un gran intelectual, y es interesante lo que ha dicho de José Antonio Kast. Eso hace el personaje. Sí, es muy planito. Nos vamos, sí. Por primera vez entregamos a la hora el programa. Sí, ya. Chao, chilenas y chilenos en esta hora histórica. Hasta mañana. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.